Hola, buenos días. Mi nombre es Mercedes López. Voy a hablarle brevemente sobre dos aspectos que voy a tratar de unir. Vamos a ver cómo sale, que es cómo se desarrolla la medicina colonial y cómo después pasamos a la medicina o a la educación en salud en tiempos de la independencia. Vamos a ver cómo sale y vamos a tratar de hacer el link. Voy a compartir pantalla con ustedes. Bueno, es que recién estuve grabando y tuve un problema técnico, así que vamos a ver cómo sale ahora. Ok. A ver, si uno analiza la medicina en la colonia, uno debería decir, yo diría tres como características más importantes. Primero, que hay un intento de reemplazar la medicina popular o la medicina indígena por la medicina que venía desde España y desde Europa. Y uno podría decir que hay como dos periodos. Uno en el cual la pelea entre la medicina popular y la medicina que venía de Europa era una pelea que uno diría era una pelea bien difícil porque la medicina europea era absolutamente un desastre y llegó a las colonias como un desastre. Por lo tanto, la medicina popular tenía un espacio porque era en el fondo producto de una larga convivencia o de un largo aprendizaje de las comunidades que estaban acá para manejar la situación de las enfermedades. Pero en una segunda patita, más hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX, el tratar de reemplazar la medicina popular por la medicina que venía de Europa, empieza a dotarse de otro elemento, que era cambiar o desplazar la medicina popular y poner sobre la mesa una medicina científica. Y esa es una primera característica. La segunda característica es que las ciudades que se empezaron a fundar y a crecer durante la colonia eran ciudades que eran muy, muy insalubres y por lo tanto estaban azotadas regularmente y permanentemente por distintas pestes de distintas enfermedades, viruela, tifus, eh, enfermedades de fiebres, etc. ¿Ya? Y la tercera característica era que, y eso se da fundamentalmente en todo el periodo, y es que se sigue considerando que la enfermedad es un castigo divino y por lo tanto tiene connotaciones que son fundamentalmente religiosas. Y de nuevo esto se hace como en dos periodos. En una primera parte esto es muy fuerte y en una segunda parte comienza una pelea que va a ser muy fuerte hacia finales del siglo XIX, que es que la enfermedad no es un castigo de Dios, sino que hay una consecuencia directa de los hábitos y la ausencia de higiene que tienen las poblaciones. Ahora, ¿cómo se construye en esta idea, entonces, en esta primera idea de cómo se traslada entonces la medicina europea a las colonias o a Chile? Y lo primero que se hace es instaurar la figura del médico, ¿cierto? Y en torno a la figura del médico, la figura del hospital. Que se funda muy precozmente en Chile en el siglo XVI. El único hospital que había era Nuestra Señora del Socorro, que realmente era un hospicio que se fundó en Santiago en 1552.
pero ya hacia 1617 el cabildo de esa ciudad confiere la administración de este hospital, o Hospital del Socorro, a una orden religiosa que es la Orden de San Juan de Dios. El hospital pasa a llamarse San Juan de Dios, y entonces esta orden religiosa hace cambios muy importantes que transforman este hospicio en un verdadero hospital, a pesar de lo rudimentario de sus instalaciones. De hecho, el hospital pasa muy rápidamente de tener solo 12 camas a 20, se establecen salas de enfermos, se establecen ciertos órdenes, se establece una botica, se establece una zona que era una huerta para poder darle alimentación a los enfermos, etc. A pesar de que el Cabildo de Santiago transfiere la administración del hospital a la Orden Religiosa de San Juan de Dios, la administración del hospital sigue siendo siempre mixta. Parte de la administración era laica y parte de la administración era religiosa. Los hospitales que se fundan en el Chile colonial son varios. El primer hospital es el Hospital San Juan de Dios, y le sigue el Hospital de La Serena en 1559, la Casa de Huérfanos en 1758, el Hospital de Valdivia, la Casa de Recogidas en 1764, el Hospital San Juan de Valparaíso y el Hospital para Mujeres San Francisco de Borja en 1777. Estos tres últimos se generan secundarios a una epidemia de viruela muy larga y muy grande, que tuvo varios años consecutivos durante estas décadas de 1700. Ahora, ¿cómo se organizaba la medicina en la colonia? Bueno, se organizaba en torno a una organización que era el protomedicato. El protomedicato, nosotros en Chile no teníamos un protomedicato formal hasta bien entrado la colonia. Nosotros dependíamos del protomedicato del Virreinato del Perú, con todo lo que eso significaba. El protomedicato no solamente organizaba la salud en las colonias, sino que también era el encargado de decidir o de dar las licencias para que los distintos profesionales, para que los médicos pudieran ejercer su función. Por lo tanto, para que se ejerciera la función en Chile, el protomedicato de Lima era el que tenía que digamos, autorizarlo. Eso cambia hacia finales de 1700, donde se instaura un protomedicato en Chile, propiamente tal. Por mientras, el cabildo muchas veces tomaba las decisiones que debía tomar el protomedicato del Perú, simplemente porque era imposible que pudiera funcionar la cosa con las distancias que había. Ahora, además de los hospitales que se fueron generando paulatinamente, uno podría decir que había un equipo de salud en esa época bastante interesante, y que estaba formado por el protomédico o el médico, que era como el que ejercía la profesión médica, pero asociado a ello habían una serie de oficios y de profesiones que actuaban bastante independientemente del médico, que era el boticario. El boticario era la persona que es como el farmacéutico hoy día. Las boticas hacia 1700 fueron tomadas fundamentalmente por otra orden religiosa, que es la orden jesuita, y las boticas se transformaron en un espacio en estas colonias de ciencia. Los jesuitas no solamente recolectaban los productos y los juntaban y los guardaban, sino que también tenían una labor muy importante en clasificar los distintos productos y distintas hierbas para lo que servían, investigaban sobre eso. De hecho, hacia 1700, a finales de 1700, la botica que tenía un jesuita en Santiago era también una biblioteca, era la biblioteca más grande que había en el Santiago colonial de esa época. Además del boticario estaba la partera, o una matrona examinada, vamos a conversar un poco de eso, y el barbero o sangrador, que era como lo más cercano al cirujano que tenía.
Como les dije, durante estos siglos se producen grandes pestes, y ahí solo nombrar, porque nos va a servir para el seminario y un poco lo que vamos a discutir en el foro, es que la inmunización o las vacunas fueron ingresadas a América muy precozmente por España, cuando la variolización, vamos a conversar un poco cuál es la diferencia entre vacuna y variolización, llega a Europa. Los españoles deciden hacer un viaje hacia las colonias, trayendo a niños que estaban infectados con una forma de viruela leve, y inmunizaron a los americanos de las distintas colonias con las pústulas que traían estos niños. Esta fue en Chile, esta fue una intervención que lideró un fraile de la Orden de San Juan de Dios, el padre Manuel Chaparro, que tuvo una importancia fundamental en Chile en disminuir la incidencia de viruela. Fue muy importante la variolización precoz que Chaparro hacía a los ciudadanos de Santiago. Sin embargo, la primera vacunación masiva que podemos tener, donde hay registro más o menos escrito y ordenado, es que hace la primera Junta de Gobierno en 1810, que organiza la primera vacunación. Ahora, ¿cómo era la enseñanza de la medicina en la colonia? Como les digo, el protomedicato era el encargado de sacar las licencias, pero había distintos oficios o profesiones que circulaban en torno a los médicos, que eran los boticarios, las matronas, etcétera, y en general, como les comentaba, las licencias las tenían que ir a sacar el protomedicato de Lima, hasta que en 1764 la Universidad de San Felipe comienza a otorgar los títulos para que pudieran ejercer la medicina en Chile. Y eso mejora aún más, ya que algunos años después, en 1786, se crea la Real Cédula que crea el protomedicato en Chile. Entonces tenemos varios profesionales, están los boticarios, y como les comentaba, una de las figuras señeras, el jesuita José Seilter, que genera una botica enorme en el lugar donde hoy día está ubicado el ex Congreso Nacional en Santiago. Ahí tenía su botica y llegó a tener más de 1000 productos y confeccionaba toda suerte de preparaciones, y secundario a esto hacía una suerte de investigación y de clasificación, investigación científica y clasificación de hierbas bien interesante, y acumulaba una de las bibliotecas más importantes de Santiago. Estaban además las parteras, que las parteras eran una profesión de larga data, estaba fundamentalmente restringida a la mujer. Las parteras provenían de las clases más pobres de las colonias, y era una tradición que era familiar, se pasaba de forma oral, de familia en familia, entonces habían familias de parteras que atendían el parto. Vamos a conversar después en torno a cuál fue la discusión que se dio y cómo se produjo el reemplazo de las parteras por las matronas. También estaban los enfermeros que eran como los que cuidaban a los enfermos en los hospitales y sanatorios. Generalmente eran religiosos o gente que se quedaba a vivir en los hospitales. Y ejercían su función generalmente bajo la supervisión de los médicos que tenían licencia para ejercer en los hospitales. Ahora, en los hospitales, la verdad es que había un médico, un cirujano con suerte, y un boticario con suerte también. Entonces, la mayor parte del personal que atendía a los enfermos eran religiosos o religiosas o enfermeras, y en el caso de las mujeres eran las parteras. Las parteras entonces eran realmente un grupo social muy amplio, y eran muy interesantes porque ellas hegemonizaban una parte muy importante del saber médico, que era el momento en el cual
el hombre se reproduce, ¿sí? O sea, el momento en el cual se da la vida, toda esa parte del saber médico estaba totalmente dejado a las parteras. Y cuando se empieza a producir este cambio que yo les decía entre la medicina popular y la medicina científica europea hacia finales del 1700, comienza no solamente eh, a desplazarse la partera como parte de la medicina popular, sino que fundamentalmente a reemplazarse o desplazarse la partera en cuanto a que es una mujer la que deposita la que deposita o es la depositaria de ese saber médico, ¿sí? Y por lo tanto, cuando se mete la medicina científica, también se mete el hombre como el sujeto en el cual se deposita el conocimiento y el saber científico. Entonces, junto con el desplazamiento del saber popular que representaba la partera, se produce un segundo desplazamiento muchísimo más importante, que es el desplazamiento que la subyuga a ella a una posición dependiente del médico que asume la jerarquía del saber científico, y no solamente del saber científico que desplaza al popular, sino que también del hombre que desplaza a la mujer como depositaria de ese saber. Las matronas se comienzan a estar en Chile a partir de 1750, cuando Isabel Bravo se examina en el Cabildo de Santiago y comienza a ejercer como partera. Isabel Bravo se había formado en el Perú. Pasarán varios años hasta que se forme el Colegio de Matronas en 1834, que hace entonces que el oficio de partera comience rápidamente o lentamente a ser reemplazado por las matronas. La enseñanza de la medicina se hacía en la Universidad de San Felipe, como les comentaba, se llamaba prima medicina, y al principio la idea era que las personas o los hombres que entraran a estudiar medicina tuvieran el título de bachiller, a partir del cual se formaban durante 2 años en distintas ramas, en distintas asignaturas, pero que eran fundamentalmente asignaturas de libro. O sea, en el fondo se enseñaban algunas cosas de anatomía, se enseñaba latín, todas las clases se hacían en latín, se enseñaba medicina fundamentalmente de los antiguos, nada moderno, se enseñaba a Hipócrates, a Galeno, a Avicena, a Piquer. Se estaba muy lejos de enseñar lo que ya se estaba avanzando en Europa. Manuel Chaparro, hacia finales, cuando empieza la reforma de la prima medicina, que aumenta a 4 años la enseñanza de la medicina, e introduce una cosa súper importante, que es la práctica en el hospital. Hasta al principio los médicos no hacían ninguna práctica, y fue Manuel Chaparro y otros los que impulsaron que los médicos, además de aprender latín y aprender a Galeno, fueran a los hospitales y se iban por las tardes al Hospital San Juan de Dios. Ahora, como empieza a haber este desplazamiento de la medicina popular por la medicina ya no europea, sino que propiamente científica, con base científica, esto se hace paralelo a un cambio muy importante en la educación superior en Chile, que tiene que ver con la llegada de la independencia y tiene que ver con la llegada a las colonias de las ideas, ¿cierto?, que estaban dando vuelta en Europa hacia finales de 1700. ¿Cómo se estructuraba la educación superior en Chile? La educación superior en Chile estaba la Universidad de San Felipe, que era como el lugar donde se formaban los teólogos, los filósofos, los abogados, pero además habían otros organismos en donde se formaba gente. El seminario eclesiástico se formaban los religiosos, el convictorio de nobles era un colegio para la aristocracia,
y se enseñaba obviamente a gobernar, a ser aristócrata. La escuela de caciques, que buscaba formar a los hijos de los caciques mapuches de manera de poder dominar ideológicamente a los mapuches, ¿cierto? Que eran, fue la gran resistencia al sur del Biobío la que marcó el desarrollo de Chile durante muchos años. Y hacia finales de 1700, en 1797, Manuel de Salas funda una academia que es fundamental porque es muy importante, o trata de ser muy importante. Después vamos a ver cómo estas ideas son derrotadas, pero pone sobre la mesa la necesidad de enseñar técnicas, es decir, enseñar a hacer. Hasta ese momento, todas estas instituciones de educación superior que enseñaban que enseñaban a la gente más allá del bachiller, eran instituciones que eran librescas, no enseñaban a hacer. En esta idea que tenía Chile, traído desde las ideas que eran la cultura española, y era que el caballero no hacía nada con las manos, que el hacer con las manos estaba destinado a las clases pobres de la sociedad, y que el pensar y gobernar estaba destinado a las clases ricas de la sociedad. Entonces todo lo que era el trabajo artesanal y la técnica era cosas que era parte de las clases bajas y pobres, y el pensar, el filosofar, podríamos decir, estaba es totalmente destinado a las clases gobernantes. Manuel de Salas rompe eso y dice, mira, que hay que crear, es necesario crear una escuela de técnicos porque se viene, hay un cambio importante, se requiere cambiar la forma en cómo entendemos Chile. ¿Y cómo entendíamos Chile? Solamente les muestro esto para que vean que hay similitudes o que ustedes lo pueden encontrar muy parecido a lo que pasa hoy. Chile exportaba fundamentalmente materias primas, distintas materias primas fundamentalmente de la explotación agropecuaria y la minera, incluida en esa época. Y eso se llevaba hacia el Perú o hacia España, y ellos nos devolvían manufactura. Eso quiere decir fundamentalmente de que Chile estaba condenado a ser un productor de materias primas, y como la fundamental materia prima en ese tiempo era la producción agrícola y pecuaria, Chile estaba organizado fundamentalmente de una manera hacendal y con inquilinaje fundamentalmente, ¿ya? Sin embargo, a pesar de eso, la aristocracia y la élite chilena logró comenzar a generar una incipiente burguesía que estaba apoyada por el monopolio comercial que había en esa época. Durante este periodo histórico ocurre una cosa fundamental que uno al analizar puede decir que fue una de las cosas que desencadena todos los procesos de independencia, y que son las reformas borbónicas, en las cuales lo que hace es que lo que se hace es que se impide a las colonias comerciar entre sí, y se obliga a comercializarlo todo a través de España. Y eso obviamente es un verdadero chaleco de fuerza para el desarrollo de la burguesía local, y es una de las cosas que impulsa la independencia. Aquí hay un extracto de un escrito de Manuel de Salas, donde habla un poco de esta tensión, ¿cierto? De la tensión esta de dejar de ser un país productor de materias primas y empezar a transitar hacia la necesidad de proporcionar otro tipo de desarrollo económico para Chile. El Reino de Chile, sin contradicción el más fértil de América y el más adecuado para la humana felicidad, es el más miserable de los dominios españoles. Teniendo proporción para todo, carece de lo necesario, y se traen de él frutos que podrían darse a otros. Manuel de Salas.
¿Cuáles eran las ideas que estaban dando vuelta? Bueno, las ideas que estaban dando vuelta eran fundamentalmente las ideas de la Ilustración. Las ideas de la Ilustración cambian fundamentalmente el cómo entendemos el mundo en esa época. Las ideas de la Ilustración parten, ¿cierto?, desde que se pone en el centro, ya no es Dios, sino que es el hombre. Y el centro es el hombre y las relaciones que tiene con la naturaleza. Y por lo tanto, tenemos al hombre, sus relaciones con la naturaleza, y por lo tanto, en esa relación nace el conocimiento y las técnicas que en esa época se llamaban las artes. Entonces, fíjense cómo hay un cambio radical desde en el centro Dios y por lo tanto la religión, a el centro el hombre, y por lo tanto el conocimiento y las artes como medio de interrelación de él con la naturaleza. Desde el punto de vista de la ciencia, se pone sobre la mesa la experimentación, más allá que la teoría, o sea, la ciencia debe verificarse en el terreno experimental, es decir, unir lo que son las ideas con la práctica misma de la vida, de lo que el ser humano está viendo y cómo la naturaleza se está modificando, cómo la naturaleza está siendo observada por el hombre. El tercer elemento de la Ilustración es que el conocimiento humano entonces se pone en el centro y como tal el humano se eleva y el conocimiento humano se eleva y todos los seres humanos son iguales y que para que eso sea factible, el conocimiento humano debe ser para todos, ¿sí? Y la ignorancia debe ser combatida porque el conocimiento libera al ser humano, lo engrandece y lo coloca al centro de la naturaleza, ¿sí? Y eso entonces, esa idea o esta idea, hacen que la educación entonces tome una relevancia distinta y tome otra organización. Y la medicina también. Fíjese entonces que ya no es la medicina que se estudia por estudiar a Hipócrates o a Galeno, es la medicina cuya base tiene que ser el conocimiento del cuerpo humano y el conocimiento práctico de cómo nos enfermamos. Cambia absolutamente la visión, desde una visión religiosa del pecado y de las enfermedades escritas en un libro y recitadas en un libro, a una salud en donde se pone en el centro la materialidad del humano y el entender cómo se desarrollan las enfermedades. ¿Cuáles son las ideas entonces que se ponen sobre la mesa? ¿Cuáles son los hechos que están? La idea entonces es la Ilustración. ¿Cuáles son los dos hechos más relevantes que van a impulsar entonces el cambio que se va a producir en las colonias? Estamos ya a puertas de los procesos de independencia. Yo diría que son tres. La Revolución Francesa en 1789, la Revolución Americana, que van a poner sobre la mesa las ideas de la Ilustración en el mundo entero. La Revolución Francesa pone la Ilustración y la Revolución Americana pone sobre la mesa la revolución de la Ilustración en las colonias de América. Y ahí entonces, desde el punto de vista de la educación, se ponen dos puntos sobre la mesa. Primero, educación para todos. Ahora, lo que hay que reconocer es que esta educación para todos es para todos, no es para todas. Las mujeres no son consideradas humanos en esa época, no se considera la educación para todos, incluyendo a las mujeres, educación para todos, los hombres. Y segundo, el segundo aspecto que tiene que tener la educación es el desarrollo de las ciencias y de las artes, de nuevo entendidas como las técnicas, ¿ya? Y por otro lado, otro fenómeno que está paralelo a esto es la revolución industrial. Y la revolución industrial pone otro foco en la educación,
y es cómo la educación se orienta productivamente, es decir, cómo nosotros formamos expertos y profesionales que aporten a la sociedad y que aporten a la economía de un país. ¿Ya? Y entonces en eso, en esta salsa, en esta mezcolanza, en este guiso que tenemos a principios de 1800, aparecen tres figuras que son fundamentales en la educación superior chilena, que son Manuel de Salas, Juan Egaña y Camilo Enríquez, que juntos van a fundar, llegada la independencia en 1810, el Instituto Nacional. Los independentistas de 1810 tenían tenían a fuego marcadas las ideas de la Ilustración. Y en esa época era absolutamente imposible, especialmente en esta idea, ¿cierto?, de independizarse de España, las ideas de la Ilustración. Era imposible que no se levantaran esta idea y que no se pusieran sobre la mesa, ¿sí? Y la idea de la Ilustración eran fundamentalmente igualdad entre las personas, una cobertura universal y una orientación productiva en la educación, es decir, tenemos que enseñarle a la gente a producir cosas para que Chile se desarrolle. Tercero, desarrollar y difundir la ciencia, traer maestros, traer artesanos, formar maestros, formar artesanos, y segundo, que la educación fuera predominantemente laica. Y en estas ideas entonces se funda el Instituto Nacional. Hay un documento que es un documento pionero, hermosísimo, yo se los voy a subir, que son las ordenanzas del Instituto Nacional. Son lindísimas, yo les sugiero, si tienen un poco de tiempo, léanlo. Es increíble ese documento, pensando el momento en que fue escrito, en 1810. Es un documento escrito por Manuel de Salas, Juan Egaña y Camilo Enríquez, y que le ponen, cada uno le pone su énfasis. Camilo Enríquez le pone el énfasis sobre la necesidad de educar para la producción. Manuel de Salas le pone la necesidad de educar para la producción. Camilo Enríquez le pone la necesidad de formar para la ciudadanía, es decir, nosotros educamos para que sean ciudadanos, para que la gente efectivamente pueda ejercer la ciudadanía y la democracia, la república. Y tercero, Juan Egaña ponía la educación moral, es decir, la necesidad de que además nos eduquemos para ser buenas personas, ¿sí? En esta ordenanza hay un párrafo completo para la enseñanza de la salud, este párrafo pudiera haber estado muy influenciado por las ideas de Chaparro. Si ustedes se fijan, el plan de estudios es muy similar a lo que Chaparro proponía ya a finales de 1700, y que hace esta idea de que para enseñar medicina no bastan los antiguos textos, sino que hay que unir dos cosas. Hay que unir la anatomía, es decir, la estructura de los tejidos y los órganos, con la enfermedad. O sea, cómo esos órganos se enferman, cómo ocurre y cuáles son los mecanismos que hacen que esos órganos, esa estructura, se altere y se produzca la enfermedad. Esto duró poco, vino la Reconquista, y después de la Reconquista, a partir de 1818, cuando viene la Segunda Independencia, y empiezan a desvanecerse los ideales revolucionarios, empiezan a ponerse sobre la mesa, una vez lograda la independencia, los intereses de unos y de otros. Ya no todos son ilustrados, vuelven a aparecer las ideas de separación entre las élites y los gobernados, y concordante con eso, la educación empieza a cambiar, las ideas del Instituto Nacional son olvidadas, empieza a separarse educación para unos y para los otros, se funda la Universidad de Chile, y se instala en educación superior lo que conoceremos como el modelo bello-domeico, que podemos discutir en el foro si ustedes quieren, pero donde fundamentalmente
se genera un modelo educativo que entiende que la educación debe ser separada en una educación de los que gobiernan o para los que gobiernan y una educación para los que trabajan. Para Chile eso tuvo consecuencias fatales porque condenó a que la educación superior se consideraba solamente la educación universitaria, no se consideraba la educación superior técnica. Pasaron muchos años para que Chile realmente entendiera la importancia de la educación técnica y cómo esta educación tenía que ser hecha. Fíjense ustedes que el ideal de Salas, Enríquez y Egaña era que la educación superior tenía que tener estos tres ejes para todos. Un eje de formación de la persona, un eje de la formación de ciudadanía, ¿cierto? De la formación humana, de lo que somos, la filosofía, la historia, etcétera, y también una formación del hacer, de la producción, de cómo nosotros con nuestras manos transformamos la naturaleza. Eso se pierde y se genera una separación entre una educación libresca universitaria para unos y una educación de oficios para los otros que se mantiene hasta el día de hoy. Yo quisiera preguntarles qué hubiera pasado si ustedes en vez de entrar a la universidad hubieran dicho que querían entrar a estudiar una carrera técnica. Probablemente le hubiera dicho, no, pero ¿cómo es posible? Usted puede entrar a estudiar en la Facultad de Medicina, ¿por qué se va a ir a estudiar una carrera técnica? Y es impresionante que tengamos esa discusión en esta carrera, ¿cierto? Esta carrera se llama Tecnología Médica. Es interesante que podamos discutirlo a lo mejor en algún seminario. Entonces se produce esa separación que nos condena hasta el día de hoy porque también nos condena a tener un modelo de desarrollo muy parecido al del inicio, concentrado en la exportación de materias primas y un cero desarrollo industrial. Eso. Cualquier pregunta entonces la dejamos para el foro. Muchas gracias.